6 Uhr morgens am Ufer des Maracaibo-Sees. Mi nombre es Aníbal Gutiérrez. Me dedico a la pesca ya hace 3 años. No tenía ningún conocimiento de la pesca. Yo tenía mi puesto de verduras y hortalizas en el mercado centro cívico, pero la situación económica del país me conllevó, vuelvo y te digo, a salir a pescar. In Venezuela sind seit 1999 die Sozialisten an der Macht. Deren Wirtschaftspolitik und die von den USA 2006 verhängten harten Sanktionen treiben das Land Jahr für Jahr tiefer in die Krise, trotz seiner riesigen Erdölvorkommen. Llega un día que comíamos masa. Eso era masa, hermano, en el desayuno, almuerzo, en cena. Los alimentos estaban escasos, estaban caros. Llegó un momento que mi hija mayorcita, ella se enfermó del estómago y me dice, papi, no quiero comer más masa, llorando. Y yo me acuesto con mi esposa y yo me empiezo a llorar. Aníbal und sein Freund David fahren jeden Tag im Morgengrauen raus zum Fischen. Sie haben ein paar alte Schläuche zu einer Art Boot verschnürt. Statt richtiger Paddel benutzen sie einfache Plastikteller. Soy el único de los muchachos que no sé nadar. Como te digo, se me bicha la tripa, caigo en el agua, el salvavidas no permite que yo me sumerja y quedo flotando. A un compañero, como murió Ramón hace poco, él sabía, supuestamente le decía un delfín que nadaba mucho, pero el tiempo, su experiencia no le valió de nada. Se ahogó. Mit diesen improvisierten Booten raus aufs Wasser, das ist riskant und zermürbend. Für sie ist es der einzige Weg, ihre Familien zu ernähren. Um zu ihrem Fischgebiet zu kommen, paddeln Aníbal und sein Freund eine knappe Stunde mitten durch Erdölanlagen. Acá ha quedado, el 90% de todo lo que se ve aquí en el lago no funciona ya. Las perforaciones, las gabarras, los tanques. Gut 100 Jahre lang war das Erdöl aus dem Maracaibo-See die Quelle des Reichtums von Venezuela. 2002 begann die Regierung von Hugo Chávez, der Galionsfigur des lateinamerikanischen Sozialismus, die Erdölindustrie zu verstaatlichen. Damit begann der Absturz. Aquí en Venezuela hubo una crisis cuando el paro petrolero, aquí hubo un paro petrolero. El gobierno empezó a expropiar empresas privadas. Los inversionistas se fueron de este país, los españoles, los italianos, los franceses, los estadounidenses. Todos empezaron a irse porque el gobierno decía cosas, imponía, de que mira, tienes que venderme esto a tal, producir a tal, y a ellos no les convenía, y se fueron del país. Y empezó después la escasez de la gasolina, la escasez de los alimentos, la escasez del mismo efectivo, la moneda venezolana decayó por completo. O sea, nuestra divisa no tenía ningún tipo de valor. No, Venezuela en ese periodo, ese tiempo, hacia acá. Die Instandhaltung der Anlagen der Erdölindustrie wurde vernachlässigt. Schwere Umweltverschmutzungen sind die Folge. Aníbal bleibt keine andere Wahl. Er muss inmitten von Ölteppichen und giftigen Algen fischen. Aquí se derrama el petróleo, se bota, se pierde por millones de litros, de barriles, como llaman, se pierden, hermano. El gas natural se pierde. Todo aquí en Venezuela se pierde, porque dejaron de
meterle mano a la mayor empresa del mundo. Aquí llegaron una empresa australiana y unos rusos que la ingeniera se puso a llorar al ver la magnitud del derramamiento del petróleo que hay aquí en Venezuela. Ellos quieren o anhelan tener la riqueza natural que tiene Venezuela y aquí dejan que se desborda y se pierda como que si a nadie le interesara. No, un 80%. La contaminación del lago, el petróleo, el derramamiento del mismo, el gas que emana, todo, mucho, el hierro que cae, todas esas cosas influyen a que el pescado sea más duro de buscarlo. Fíjate que este pescado hay picadita ya donde estaba al principio, pero uno lo deja botado por el tamaño del pez. Uno busca el pescado más comercial, que es el más grande. Überall auf dem See schwimmt Öl. Auch wenn sinnflutartige Regenfälle in letzter Zeit die Verschmutzung etwas kaschieren, ist das Ausmaß der Katastrophe immer zu sehen, auch auf dem Land. Im und am See findet man heute 6000 Ölquellen, die sich selbst überlassen sind und nicht mehr gewartet werden. Luis Kobi ist Ingenieur für mechanische Hydraulik an der Universität. Seit Jahren kämpft er dafür, die Regierung und lokale Bevölkerung für die Gefahren der Umweltverschmutzung zu sensibilisieren. Vergebens. Esto que viene aquí es parte del derrame de petróleo que produce por las presiones que ejerce el mismo balancín. Ese es un gas que se fuga, esos son recursos que verdaderamente se están perdiendo y que esto, por supuesto, trae contaminación ambiental y causa un peligro tanto para la población como para las casas donde tienen algunas tomas pues, de manera irregular y no precisamente con las técnicas o las normas, especificaciones. Die Nachlässigkeit des Staates ist überall zu sehen. Estos conductos tienen una función, es de drenar el caudal de agua que viene de las calles de los diferentes sectores. Cuando esto se precipita, por supuesto con el petróleo, quedan residuos acá de efectos de la gasolina o el queroseno, es decir, de los compuestos químicos que contiene el petróleo y como consecuencia circula un alto grado de contaminación que destruye tanto la especie de algunos animales que subviven aquí, como el galápago, algunos pececillos, pero también contamina algunas siembras y cultivos y algunos animales. Ahí se ve todavía residuos de químicos, producto del petróleo, de sus derivados, que van por encima del agua residual que queda. Eso es bastante peligroso porque incluso todavía tiene características volátiles, que puede ser un peligro para cualquier descuido, bien sea de persona descuidada que puede tirar algo que puede producir una ignición. Abgesehen von den Konsequenzen für die Umwelt hat die chronische Vernachlässigung auch schwerwiegende soziale und wirtschaftliche Folgen. Sí, pues ahí se ve que tiene años que no lo vienen a revisar. Porque si lo vinieran a revisar, tuviera al menos pintadito y no tuviera el poco de monte alrededor. Eso tiene años que no lo vienen a revisar. Y como les dije, eso está trabajando quizás 20, 30 años que no... 10, 20 años. Mi nombre es Carlos Enrique Rodríguez Quiñones, tengo 60 años. Comencé en la industria petrolera desde muy joven, a la edad de 20 años. Yo estuve incluido en el paro petrolero y quedé cesanteado por el gobierno.
Dezember 2002. Der Generalstreik der Erdölarbeiter, im Verborgenen von der Opposition initiiert, erschüttert die Staatsführung. Präsident Hugo Chávez verbietet den Streik. Er entlässt die Hälfte der Angestellten der Nationalen Ölgesellschaft. Chávez ersetzt sie durch viele neue, nur schlecht oder wenig ausgebildete Mitarbeiter. Damit begannen die Probleme der Ölindustrie. Si me llaman, yo no trabajo en la industria porque voy a trabajar con alto riesgo. ¿Cómo entra uno sabiendo que ahí hay una bomba de tiempo? Wie gefährlich die Lage ist, zeigte die verheerende Explosion in der landesgrößten Raffinerie von Amuay im August 2012. Ein gewaltiges Feuer verwüstete die Gegend, 42 Tote. 130 Menschen erlitten schwere Verbrennungen. Das Drama offenbarte den katastrophalen Umgang der Chávez-Regierung mit dem Erdölsektor. Bis heute belastet dieser Industrieunfall das Land. Die wichtigste Raffinerie ist immer noch außer Betrieb. Venezuela kann deshalb den eigenen Benzinbedarf nicht mehr selbst abdecken. Venezuela verfügt über die weltweit größten Vorkommen des schwarzen Goldes. Aber es muss Erdöl importieren. Und zwar aus dem Iran, eines der wenigen Länder, die die Blockade der USA nicht respektieren. Das Ergebnis sind endlose Warteschlangen an den Tankstellen. Noch länger sind sie dort, wo der Kraftstoff zu subventionierten Preisen verkauft wird. El gobierno dice que es el bloqueo, pero en realidad es la falta de mantenimiento de la industria petrolera que no está en capacidad de producir la gasolina para el consumo interno. ¿Cómo está la situación, las colas, el porqué? ¿Cuánto tiempo más o menos tienen haciendo la cola ustedes aquí? Bueno, ahorita tenemos casi más de 1 hora y media haciendo la cola. Lo que nos pasa es que tienen que darnos prioridad al transporte. Como no pueden hacer cola, nomás que nos dan cupo de 50 carros y nos dejan de último. Die Benzinknappheit verdeutlicht das Scheitern der bolivarischen Revolution. So wie Carlos wurden 2002 rund 20.000 Arbeiter der staatlichen Ölgesellschaft entlassen. Wegen mangelnder Perspektive engagieren sich einige seiner ehemaligen Kollegen aktiv in der Opposition. No hay de otra, hay que seguir luchando por rescatar la democracia, recuperar la industria, recuperar el país como debe ser. Pues. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, no podemos descansar, hermano. Un solo hombre. Sí, esta dictadura está acabando con nosotros, acabando con el país, acabando con la economía, acabando con los petróleos, acabando con todo. Tenemos que trabajar para poder lograr recuperar este país. Claro. Nosotros sabemos que esta es una situación fuerte y difícil, nos va a costar mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero si nosotros dejamos este país en manos del comunismo, lo vamos a acabar y lo vamos a perder. Vamos caminando. Bueno, yo no creí en el proyecto de Hugo Chávez, no, en ningún momento lo creí. Ya tenemos un paciente, un viejito. Los políticos de arriba viven una vida demasiado potentosa. O sea, si fuera culpa de las sanciones, todo el mundo viviera igual que, o sea, como quería el llamado socialismo, que fuéramos todos iguales. Eso no es culpa de las sanciones, es culpa de que en el momento que se saltearon a nosotros, entró mucha gente con poca pericia, sin pericia, para manejar el negocio del petróleo, que el negocio del petróleo no es que tú ves un balancín y no, estamos extrayendo petróleo, no, ya. No, eso trae estudios, eso trae una serie de trabajos para poder poner el barril de petróleo en los mercados internacionales. Nach seiner Entlassung hat Carlos einen Neuanfang gewagt. In Cabimas, direkt am See, hat er einen kleinen Laden eröffnet. Er betreibt ihn zusammen mit seiner Frau Eileen. Auch sie arbeitete früher in der Ölindustrie. Die beiden verkaufen alles, vom Shampoo bis hin zur Heiligenfigur. Artikel, die oft stückweise oder nach Gewicht verkauft werden. Esto es sal marina que la compra la gente para... ¿va a comprar alguien ahí, mi amor? No. Sí.
¿De qué color? Da ihnen Geld fehlt, um einen Laden zu kaufen oder zu mieten, mussten sich die beiden etwas einfallen lassen. Aquí había una sala de estar. Cuando quedamos desempleados, decidimos montar este negocio y tuvimos que dividir la cocina en dos partes, ¿sí? Cocina, comedor y negocio. Varios años. Sí, ya varios años, son 20 años con el negocito y aquí estamos luchando cada día más y con ganas de que nuestros hijos regresen, que es lo más importante. Während Carlos und Aileen weiter durchhalten, mussten ihre Kinder aus Mangel an Perspektiven das Land verlassen. Se ensució mucho. Sie wanderten aus ins benachbarte Kolumbien und nach Chile. Bitter für die Eltern. ¿Y cómo está todo por allá? ¿Cómo está el frío? Te quiero mucho, mami. Chao. Chao, mi vida. Dios te bendiga. Dios me los bendiga a los dos. Ya, tira. Chao. Besito, besito. Se cogió el teléfono. Dale, mi reina. ¿Quién es? La hija. La hija y el nieto. Está en Bogotá con el varón menor. ¿Y se fue cuándo allá? Ella tiene 5 años. Le presento mis hijos. Carlos Alberto, ingeniero mecánico. Gracias a Dios, cuando se fue del país ya estaba graduado. Carlin Judy llegó hasta el 7º semestre de ingeniería en agrónomo. Y Carlos David se fue bachiller solamente. Me da mucha tristeza, mucho dolor, porque en la primera crisis los dos trabajamos y estábamos construyendo la casa. Y, o sea, teníamos hasta 2 carros, 2 vehículos y la unión familiar. Estábamos todos juntos. Quedamos sin trabajo, pues todos nos tuvimos que poner a trabajar. Hasta los muchachos. Nos costó porque ellos estaban en las escuelas de PDVSA y hubo que sacarlos para escuela pública. Y luego, gracias a Dios, los pudimos inscribir en una escuela privada. Fue duro porque había que trabajar para pagar todo. Y pues la migratoria es la más dolorosa de todo porque uno no quiere separarse de sus hijos. La vida. En cambio ahorita no, ahorita el sueldo básico son 130 bolívares, pero como ahora tratan de dolarizar el país, son 12 dólares, 12, 13 dólares. Y la cesta básica salió, casualidad, antier salió que está en 450 dólares. ¿Cómo vive una persona con 12 dólares si la cesta básica, lo que necesita, requiere una familia de 5 personas, son 450 dólares? ¿De dónde? Esa es la gran diferencia. Mit dem Niedergang der staatlichen Ölgesellschaft stürzt das ganze Kartenhaus ein. Bald mussten auch die Unternehmen schließen, die von der einst florierenden Branche abhingen. Innerhalb von 20 Jahren hat die Stadt Cabimas 1/4 ihrer Einwohner verloren. Mehr als 7 Millionen Venezolaner verließen das Land. Das ist die größte Migrationsbewegung von Arbeitern in der Geschichte Lateinamerikas. Einige Migranten konnten sich eine neue Existenz aufbauen. Der Fischer Aníbal hatte nicht so viel Glück. Llego a Colombia sin conocer a nadie. Llego en un parqueadero en Maicao, La Guajira, durmiendo en una plaza, en un mercado, por 7 días. Los colombianos en sí, conmigo al principio se portaron muy mal. Muy mal, me decían venezolano, vulgaridades, muchas vulgaridades. Me trataban mal. Me empecé a caletear mulas, que llaman gandolas, de papas, de cebolla. Inclusive el primer día me ponen a cargar
600 sacos de papa. Y yo monto mi puesto, puestico de verdura. Me iba bien, fui progresando. Y me llevé toda mi familia. Tuvimos un tiempo en Colombia. Como la cosa estaba dura, ganaba solamente para el arriendo, la comida. Y le digo, no alcanzaba para... Tomó la decisión de venirme a Venezuela. Voté 2 veces por Hugo Rafael Chávez Frías. Luego no creí ya en el proceso, no creí más a raíz de todo lo que sucedió, de todo lo que se venía viviendo en esos momentos. A raíz de esa crisis que hubo acá. 10 o 20 dólares, porque ahorita que no tiene. Nur die Fische aus dem See ernähren heute Aníbal und seine Familie. Sí, pero que... Die gesundheitlichen Risiken beunruhigen den jungen Vater nicht. Es escamoso, el pescado tiene escama, correcto. Entonces él se llena del aceitoso, del petróleo, tú lo lavas, el pescado tú le haces así, ya él bota lo negro, correcto, del petróleo, el aceitoso, y tú lo escamas. Ya queda en cuero, ya no tiene ningún tipo de problema. Todos mis vecinos son mis clientes, conozco personas, ya tengo años pescando, ya se hubiesen muerto. Fíjate que se hubiesen intoxicado de comer pez del lago, pero no. Bis heute sind die Risiken des Fischverzehrs aus diesem See nicht untersucht worden. Es wäre auch ratsam, die Trinkwasserqualität in der Uferregion zu analysieren. A las tuberías madre no le hacen mantenimiento, supuestamente que se explota una maquinaria, un motor de eso. Y por eso es que no bombean el agua todos los días como llegaba anteriormente. Yo, mi persona, cuando se me acaba la que puedo recolectar cuando llega el agua, tengo que pedir al vecino, mira, regálame 5 valecitos de agua para los carreteos, los lleno, para que mis hijos y mi persona tengan para bañarse. Fíjate, aquí se vive un calvario. Immer wieder ist Öl im Trinkwasser. Das bemerken zumindest diejenigen, die noch an das Trinkwassernetz angeschlossen sind. Yo dejé de creer en los que tienen el poder actualmente en Venezuela. ¿Qué hace el gobierno por nosotros, por mí como venezolano? ¿Qué hace el gobierno por mí? Nada, considero que nada. Venezuela steht wohl an einem Wendepunkt seiner Geschichte. Wegen der Preisexplosion für Rohöl infolge des Ukraine-Kriegs und der weltweiten Knappheit ist das Öl aus dem Maracaibo-See nun wieder sehr gefragt. Seit letztem Sommer haben die USA sogar damit begonnen, die Sanktionen zu lockern. Den Unternehmen ist es wieder erlaubt, das Erdöl zu fördern. Wird die nächste Generation der Venezolaner davon profitieren können? Vermutlich nicht mit der aktuellen Regierung in Caracas.